ilustrar con ustedes de qué se trata. El secuestro al paso, por ejemplo, es una de las modalidades más recientes que hemos conocido o que se vuelve más frecuente en los reportes de la policía. Este es el tema de los secuestros al paso. ¿Qué podemos decir sobre su avance y la peligrosidad? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Mávila, y gracias por esta oportunidad. Si bien es cierto, el reportaje nos muestra situaciones concretas que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país viven a diario, y es lamentable ver cómo profesionales, trabajadores e inclusive autoridades, ¿no? En el caso de un regidor, o sea, son permanentemente asediados y amenazados. Es necesario tener una respuesta, si bien es cierto, operativa, pero si me permite, yo quisiera ir algo directamente arriba, ¿no? Ajá. El SINAGER tiene que funcionar, es decir, el sistema de seguridad ciudadana tiene que funcionar, y acá depende directamente desde la Presidencia de la República. Creo que ya estamos en un nivel en el que ya no podemos ir ni siquiera con delicadeza. De acuerdo, yo quisiera ver otra modalidad de crimen, poner aquí porque hemos hecho una serie de gráficas para entender la gravedad de la situación. Los secuestros con rescate, por ejemplo, usted acaba de mencionar emprendedores, es decir, teníamos la idea de que se secuestraba a millonarios. Son modalidades. Pero hoy se secuestra a gente de clase media, a trabajadores, a estudiantes, a pequeños emprendedores. ¿Qué está pasando? Todo tiene que ver justamente con lo que me refería. Existen varias políticas de Estado. Existen políticas contra el terrorismo, contra el crimen organizado, pero hay una política en especial aprobada en junio del año pasado, en el 22, que es la política multisectorial de seguridad ciudadana, donde intervienen todos los sectores, porque entendamos que la inseguridad no es solo un problema del Ministerio del Interior ni de la policía, es un problema que abarca compete a todo el Estado peruano. Por ejemplo, además de la policía, ¿a quién involucraría usted? Esta política, por ejemplo, involucra a todos los sectores porque tiene desde un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, un enfoque inclusive de la niñez, de adolescentes, un enfoque además ausente en todo esto es el enfoque que se debería tener inclusive de la migración, ¿no? Es decir, nosotros tenemos políticas de Estado que tienen que ejecutarse y el Ministerio del Interior, a través de sus distintas direcciones, debe monitorear que se cumplan, pero lamentablemente no se está cumpliendo y se requieren planes que la gente pueda percibir. ¿Por qué el día de hoy no solamente hay más secuestros con rescates, sino más extorsión a partir del gota a gota, por ejemplo? Que es un término al que nos hemos acostumbrado en las últimas semanas. Yo considero que hay una digamos, causa, digamos, de fondo, ¿no? El Estado debería manejarse con 4 ejes esenciales: seguridad, relaciones internacionales, desarrollo y economía, ¿no? Y en los sectores productivos de esta economía. Pero ¿qué sucede? En el ámbito, por ejemplo, de las relaciones internacionales, es decir, nuestra Cancillería debería esbozar o planificar una política migratoria, pero no solamente para los peruanos en el extranjero, sino para toda la cantidad de extranjeros que han ingresado de forma regular. Esta es una modalidad importada. Exacto, esto viene directamente, no es un secreto, de organizaciones delictivas, tanto de Colombia como de Venezuela, ¿no? La extorsión a los profesionales, por ejemplo. Entonces, el hecho de que los blancos ya no sean, como decía yo, gente necesariamente muy adinerada. Si bien es cierto, el delincuente peruano tenía, digamos, ciertas modalidades de delito, nosotros hoy no podemos dejar de reconocer, y sin caer en la estigmatización y decir que todos los extranjeros están comprendidos, porque si bien es cierto, sabemos que no llegan probablemente ni siquiera al 1%, pero ese 1% es letal para que esto se esté dando. Claro, el descuido, el hecho de que no conozcamos quiénes están ingresando. Así porque es. Le decía, inevitablemente uno obviamente no va a generalizar, pero ahí ha habido un descuido para poder saber exactamente quiénes están entre nosotros. La extorsión de los profesionales viene de la mano con la extorsión al pequeño empresario, al emprendedor, aquel que está empezando, ¿no?, a realmente armar una empresa. La información hoy está al alcance de todos. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, los profesionales, los emprendedores... ¿Cuál es el flanco débil de este sector? Básicamente están probablemente en los distritos, inclusive, que menos presencia policial y menos presencia también de serenazgo tienen en su región. Es decir, los sistemas distintos de seguridad
no le dan la cobertura necesaria a los vecinos. Así como hay municipios que pueden invertir un promedio de 60 soles por, por cada habitante en seguridad, hay otros que pueden invertir 1.000 soles. Esa disparidad, esa diferencia hace que justamente los delincuentes sepan a dónde atacar también, ¿no? Vamos a ver, en resumen, las modalidades de crimen. A ver, los robos, por ejemplo, que hemos conocido, ¿no? Los robos más numerosos, restaurantes, camionetas, a partir del falso choque, celulares, el raqueteo, a menores de edad, falsos limpiadores, ¿no? Falsos colectiveros, es decir, falsos pasajeros, ¿no? Impunidad total. Ahora, y hay otro actor importante que es el INPE, y hay que decirlo con todas sus letras. Gran parte de todos estos crímenes y de todas estas, digamos, atrocidades cometidas contra los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se promueven desde los penales. Ajá. Y nosotros sabemos, a veces hemos visto, inclusive en Panorama también, algunos operativos importantes que se hacen, pero ¿qué pasa al día siguiente? Nuevamente tienen celulares, nuevamente tienen mecanismos de comunicación. Reponen con redes. Inmediatamente Así es. Aquello que se les requisa. El nivel de corrupción es altísimo. Y el Estado, obviamente, el gobierno también debe preocuparse en eso. Bien, el escuadrón de emergencia nos ha alcanzado alguna data que es importante. Detenidos, por ejemplo, vemos entre peruanos y extranjeros del 15 al 20 de mayo, 281, mayo 2023, 1.017 detenidos. La cifra, fíjense ustedes, 6.851. El porcentaje de peruanos, 5.419, esto, y 1.432 extranjeros. ¿No? Decíamos, hay un tema de política migratoria, pero también la información reservada hoy está al alcance de la delincuencia. Sí, lamentablemente la corrupción ha tocado a todos los niveles, ¿no? Y también probablemente pues a quienes manejan la información y a quienes manejan los sistemas de seguridad también. Claro. Claro que sí. Yo le agradezco que esté con nosotros. Vamos a finalmente a mostrar cuántas han sido las bandas desarticuladas progresivamente. Vamos a la última columna, que es la de este año, ¿no? En lo que va de 2023, bandas desarticuladas por el escuadrón de emergencia, porque la policía hace, por supuesto, los buenos policías están. Son 239 bandas desarticuladas, armas de fuego incautadas, 110, granadas desactivadas, 98. No podemos dejar sola a la policía, tenemos que incluir políticas de fiscalización, de erradicación de la corrupción. Palabras finales, por favor. Yo le pediría, digamos, que me permita decir algo con mucha claridad. Existe la política, como me refería al principio, la política de seguridad ciudadana multisectorial al 2030. Existe el plan Mariano Santos en la policía, aprobado y vigente al 2030. Pero nada de esto se viene cumpliendo, nada se viene ejecutando. Y por eso me referí también al principio que depende desde una decisión presidencial. Muy bien. Porque lamentablemente todo el sistema no está funcionando. El Ministerio del Interior lamentablemente pues deja mucho que desear porque no está monitoreando y haciendo que estos planes se cumplan. De acuerdo, el plan Mariano, comprende que la policía sea equipada y sea apoyada políticamente, pero no está teniendo el apoyo suficiente. Desde la cabeza, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama. Y bueno, esta semana el Congreso